Ahí estamos. Estamos el Fisgón, Rafael Barajas, Pedro Miguel, Navegaciones. Está aquí Eder Guevara. Aquí se ve que nos está echando una mano y que también va a participar, que Eder tiene mucha información de esto, del tema de la Guardia Nacional. Les pido que me digan si se escucha. Veo que Yolanda Terrazas y veo que María Dolores Villagómez están viendo el video y que Dina Hanna también. No sé en Twitter si lo están viendo, pero bueno, sí se escucha. Fisgoncito, pues arrancamos. Miren, el Fisgón y yo, desde hace muchos años, nos hemos opuesto al uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Lo hemos denunciado como algo que no debe ocurrir, que no debe ser. Hemos participado en la iniciativa No Más Sangre en 2011, que tenía como uno de sus puntos centrales esto, y ahora estamos en una situación nueva en la que el gobierno de la Cuarta Transformación pues ha planteado la necesidad de establecer un instituto armado especializado en tareas de policía. Pues bueno. Mira, yo sí creo que desde hace, es decir, en realidad no hay tal contradicción entre lo que planteábamos antes y lo que planteamos ahora. Desde siempre estuvimos en contra de las lógicas del populismo penal, que lo que busca es justamente penalizar todo tipo de delitos y que básicamente lo que ha hecho es provocar un incremento de los índices de criminalidad en el país. Nunca hemos estado, si tú revisas todo lo que hemos escrito, nunca hemos estado en contra de la utilización de la violencia del Estado, de la fuerza del Estado. De hecho, estamos convencidos de que siempre hemos dicho que el Estado tiene que usar la fuerza para contrarrestar a los grupos criminales. El tema es cómo se hace esto. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que nos enfrentamos ya a una situación de hecho que está muy deteriorada, que lleva muchos años implantada en nuestro país y que tiene su origen claramente en una decisión que tomó Felipe Calderón a inicios de su mandato y esa decisión tiene que ver claramente con el hecho de que es un presidente que carecía de legitimidad. Oye, perdón, dicen que no se oye. Ops. A ver. ¿Hablaremos más fuerte? A ver, creo que hay que acercar esto. Okay. Es que no tenemos micrófono, compas. A ver, lo voy a acercar un poquito. Ya se me dieron los calzones. A ver, ahí están escuchando. Yo creo que la vamos cambiando, ¿no? Sí, la vamos. A ver, mira, moviendo, sí. Ahí ya se escucha, compas. Sí se oye y se ve bien. Revisen sus computadoras. Cabrones, huevones, chambones. Revisen sus computadoras. Súbanle. Hay una cosa que se llama volumen. Bueno, Fis. Sí. No. Tiene que ver con eso. Entonces, el hecho es que ya tenemos una situación de hecho de mucho deterioro en el país y es un hecho que grupos criminales controlan regiones enteras de la nación. Es decir, simplemente que el Estado dejara de desmilitarizar esas regiones implica dejar esas regiones en manos del crimen organizado y para eso no es el Estado. Es decir, eso sería verdaderamente muy grave. Eso sería una claudicación de los derechos fundamentales de todo Estado, que es darle seguridad a los ciudadanos. Ahora, yo aquí creo, a ver, mira, yo creo que ya le subieron a su volumen. Voy a alejar un poquito esto para que nos veamos los dos porque juntos nos vemos menos rucos. No. Miren, yo creo, a ver, oye, ¿sabes si en Twitter se está escuchando? Sí. Sí, en Twitter va bien. Ok. Twitter está acá y Facebook está acá. Ok. Entonces, saludos a las dos bandas. Nunca hemos hecho esto, estamos un poco divertidos y un poco preocupados. Y además somos obsoletos, entonces no le sabemos picar a esto. Bueno, sí. Mira, yo me iría un poco más a fondo, Fis, en este planteamiento. ¿Qué es el planteamiento de la Cuarta Transformación? Pretendemos una transformación de la vida pública del país, claro. Es decir, de las instituciones del país. Sí, claro. Y creo que las Fuerzas Armadas están incluidas en esta transformación. Supuesto. Es decir,
las Fuerzas Armadas han tenido un papel muy dual en el país, ¿no? Sí. Antes de la coyuntura, veamos qué pasa con el ejército, con los 3 ejércitos que ha tenido México. El Ejército Nacional, el Ejército Federal y el Ejército Mexicano. El Ejército Nacional es un ejército que se confronta a sí mismo, que se rompe a cada rato entre liberales y conservadores, ¿no? Los liberales tienen su ejército nacional y los conservadores tienen el suyo, ¿no? Díaz establece el ejército federal, ¿me equivoco? Así es. Y el ejército federal se vuelve un ejército de opresión. Así es. ¿No? Y esto cambia con la revolución. Esto cambia con la revolución que instituye el ejército mexicano. Así es. Que es un ejército surgido de las fuerzas revolucionarias. Así es. ¿No? Del movimiento popular. Que además integra incluso a los derrotados. Así es. ¿No? A villistas, a zapatistas, carrancistas, obregonistas, todos están ahí. Y es un ejército que coloca a lo largo del siglo XX y lo que vamos del XXI a México en una situación de excepción. Porque es un ejército que jamás ha dado un golpe, que ha sido siempre leal. Bueno, salvo en el caso de Madero, ¿no? Pero ese fue el ejército federal. Sí, el ejército federal. No fue el ejército no mexicano. Fue el ejército mexicano es el que surge para luchar contra Huerta, ¿no? sí. Entonces, este ejército mexicano que tenemos es un ejército básicamente de formación popular. Sí. Así es. ¿No? Es decir, que no se ha formado en su cúpula una mafia económica enriquecida. Mira, de hecho, es muy interesante porque si tú revisas la historia del siglo XIX mexicano, te vas a dar cuenta que en el siglo XIX, tanto el ejército como la iglesia, que son 2 actores que tenían mucha importancia en la colonia, siguen siendo actores políticos importantes. O sea, es una herencia ahí. Y esto justamente se rompe con la Revolución Mexicana. Ahí es donde eso se quiebra. La cruz y la espada. Así es. ¿No? Que se le llama, ¿no? Bueno, entonces, este ejército, primero es excepcional porque no es un ejército golpista, es un ejército sometido al poder civil. Y yo digo que este acatamiento del poder civil es la gloria y la tragedia del ejército mexicano. Porque es la gloria porque nunca hemos padecido un golpe de Estado, y es la tragedia porque por obedecer órdenes civiles se ha inmiscuido en tremendas violaciones a los derechos humanos, en guerras sucias, desde el 68, o desde antes tal vez, pero manifiestamente desde el 68, la guerra sucia, sobre todo en Guerrero, ¿no? Y después todo este esquema de contrainsurgencia de Zedillo en Chiapas, y después todo este esquema de contención neoliberal de movimientos de protesta, ¿no? Que llega a atrocidades tremendas, ¿no? Bueno, pero esto es el poder civil, el que toma las decisiones, ¿eh? Es decir, quien toma las decisiones de una fuerza combatiente y beligerante aplicada en tareas de policía es Felipe Calderón. Sí, y después Peña. Y después Peña. No son los generales, no son los almirantes. Bueno, ¿a qué voy? Ahora volvemos al punto que tú reseñabas, que es la situación actual. Así es. En donde estamos en una crisis, porque hay control territorial de la delincuencia organizada, porque hay ausencia de policías. Es decir, Calderón llama al ejército en 2006 diciendo: es que no hay policías, denme chance tantito, las voy a profesionalizar. Así es. Llegamos a 2012 y Peña no han dice, profesionalizado nada. Y Peña dice lo mismo. Así es. Y llegamos a 2018 y no hay nada. Así es. ¿Qué tenemos? Pues a la Policía Federal, es lo más confiable. Y pues, miren, hay un dato que se los platico por si no lo saben. En la Ciudad de México tenemos 80,000 efectivos policiales. En la Ciudad de México. La Policía Federal para todo el país tiene 40,000 efectivos, de los cuales 20,000 están dedicados a tareas administrativas o de investigación, o de no saber qué, ¿no? Y otros 20,000 para todo el territorio nacional. No tienen instalaciones. O sea, cuando... Por eso gastan tanto en hoteles. Se quedan en hoteles, ahí se quedan a dormir, ¿no? Rentan todo el hotel y ahí se quedan. Y hay una penetración, ha habido penetración de la delincuencia organizada en la Policía Federal. Entonces, esta policía no puede incubar a otra policía. Este es el problema. Sí, claro. Ahora díganme qué policía estatal y qué policías municipales pueden incubar a una formación policial nacional. No, pues no hay.
ahí tenemos No. un problema muy serio. Tenemos un problema grave. Sí, claro. Bueno, ahora yo decía, la cuarta transformación es pretende una transformación de las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas. ¿Vamos a desaparecer a las Fuerzas Armadas? Pues no se puede, no es correcto, no es pertinente, No no es se debe. aconsejable, no se debe. Las Fuerzas Armadas tienen tareas constitucionales de salvaguarda del territorio, de Sí. protección de la soberanía nacional, de ayuda a la población en casos de desastre, y eso es necesario. Sí, ¿no? ahora, lo que siempre hemos dicho es que no está bien utilizar al ejército en labores de policía. Ajá. Y ese es el tema de fondo, es uno de los temas de fondo. Exacto, y llegamos al punto. Sí. Creemos otra Fuerza Armada Sí, claro. especializada en tareas de policía. Un cuerpo distinto. Un cuerpo que no sea combatiente, que no sea beligerante. Ok. Porque el problema aquí es que cuando se utiliza al ejército o a la marina o a la fuerza aérea en tareas de policía, se está lanzando ante la población a una fuerza de combate, Sí, claro. entrenada para liquidar, Así para es. eliminar, ¿no? Bien. Esto explica la atrocidad de estos 12 años de guerra, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa si nosotros pensamos en una fuerza armada Ujú, que no esté diseñada para el combate, para la guerra, para el enemigo, ujú. sino que esté diseñada para la paz, para preservar la paz? Sí. Esta es la propuesta de la Guardia Sí. Nacional. Ahora, ¿no? yo creo que la propuesta va más allá, yo creo que es una propuesta integral, porque uno de los problemas de fondo con el tema de la criminalidad es que la criminalidad en realidad tiene un origen múltiple, se origina por muchos factores. Sí, Y muchos de estos factores son factores socioeconómicos y son factores que tienen que ver con la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. correcto. Entonces, el tema es que se tiene que atacar esto, es decir, una política de combate a la criminalidad tiene que incluso atacar los orígenes de la criminalidad y pasa, entre otras cosas, por un cambio de estrategia, primero por establecer una estrategia integral, una estrategia que busque mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sacar a un montón de gente de la pobreza, darles posibilidades de ascenso social a muchas gentes, etcétera. Y un problema que tiene la política contra las drogas, de combate a la criminalidad que siguieron Peña y Calderón, es que estas políticas están centradas en las lógicas del populismo penal, que básicamente busca castigar lo que ya está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, es una política que no ha buscado de ninguna manera atacar al narcotráfico como negocio. Así es. Atacar al narcotráfico como negocio. De manera que tú te encuentras con una cosa sumamente paradójica, que es que se ataca, el Estado le dedica recursos enormes a atacar a la delincuencia, a atacar al narcotráfico, pero no se ataca, por ejemplo, lo que son las redes de lavado de dinero. Entonces es increíble porque sin una estrategia básica de combate al narcotráfico en todo el mundo es atacar al dinero, follow the money, ¿no? Entonces aquí en México eso se ha dejado totalmente intacto, no se persiguen los delitos de cuello blanco, durante décadas no se ha castigado a un solo banquero por el delito de lavado de dinero, ¿no? Cuando es claro que el lavado de dinero es una actividad esencial del narcotráfico. No funcionaría el narcotráfico si no se lavara ese dinero. Y pues, yo sí creo que se necesita una estrategia que incluya, entre otras cosas, digamos que es la misma estrategia que están siguiendo ellos, pero al revés, ¿no? Es decir, quitar el populismo penal, legalizar drogas, ¿no? Es decir, y aquí hay cosas que son increíbles. No es posible que de repente en diversos estados de la Unión Americana sea legal cultivar y traficar marihuana y que en México esté prohibido, esté penalizadísimo, sobre todo si tomamos en cuenta que esa marihuana que se cultiva aquí, que se trafica aquí, tiene como consumidor final al consumidor norteamericano, ¿no? Creo que ya no.
No, Creo claro. que ya toda la Sí. costa oeste de Estados Unidos se Ya se de liberó. mota, ¿eh? Sí. Sí. Ya alcanzaron la soberanía La soberanía marihuanista. marihuanera, Sí. ellos ya están en esa lógica. Bueno, pero es absurdo que aquí se penalice, Pues sí. ¿no? Y lo que sí es un hecho es que las lógicas del populismo penal, lejos de bajar el consumo, lejos de afectar al negocio, lo que han hecho es que han permitido que el negocio suba. Somos, y hay que decirlo, el primer productor de marihuana del planeta, el primer productor de amapola del planeta, el primer productor de metanfetaminas del planeta. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y el primer corredor de la cocaína. Claro, y el primer corredor de la cocaína. Y además es un hecho que los cárteles mexicanos son las multinacionales nacionales o mexicanas más florecientes. El cártel de Sinaloa llegó a tener representación en los 5 continentes y en decenas de países, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que cambiar la estrategia. Esa estrategia tiene que cambiar. Las lógicas del populismo penal las tenemos que modificar, tenemos que legalizar, tenemos que además entrarle a lógicas de amnistía. Esto no quiere decir no castigar a la gente que ha cometido delitos graves, pero eso sí quiere decir entrar a un proceso de digamos, de pacificación y tenemos que dejar, por ejemplo, hay decenas de miles de ciudadanos que están metidos en la cárcel por delitos menores. Porque los camellitos, halconcitos. Claro, porque los capos grandes tienen dinero hasta para cavar túneles y fugarse por allá, ¿no? Correcto. En cambio, la gente que no tiene esos recursos, pues acaba en la cárcel. Así es. Eder, ¿nos avisas cuando haya la llamada? Sí. Listo. Yo nada más quiero decirles que hay alguien que quiere participar, otro compa, y está jode, entonces aquí se los pongo. Es el compañero Sócrates, y no me está dejando en paz, pero bueno. Mira, ya, deja de joder, ya saliste en un Facebook Live. En Twitter no lo puedo poner porque no puedo mover el teléfono, compas de Twitter, perdón. Pero bueno, Sócrates es mi plan. Miren, a ver, me vuelvo un poquitito al punto de los aspectos sociales. ¿Ya estamos? Está Paula. A ver, entonces, venga, pon el altavoz porque, a ver, Eder, ponte acá en medio, es que no tenemos micrófono, entonces... No, espérate. A ver, aquí entra Eder. Hola. Hola, sí, buenas noches. Nos va a acompañar la diputada Paula González a distancia, diputada de Nuevo León. Ella ahorita está allá en su estado y ha sido muy proactiva en la elaboración de la iniciativa de seguridad que se está discutiendo, que se va a discutir este 16 de enero en la Cámara de Diputados, pero además en implementar algunas observaciones para que la iniciativa en todo momento privilegie la defensa de los derechos humanos. Entonces nos va a comentar un poco a distancia su punto de vista respecto a la iniciativa de ley que se discute este 16 de enero, pero también sobre, en general, de manera orgánica, la propuesta de paz y seguridad de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno federal. Pau, grita, ¿qué tal? Buenas noches, porque... Hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches. A ver, ¿están escuchando aquí a Pau? Pregunta, ¿están escuchando? Habla... ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ajá. Yo sí los escucho bien, los estoy viendo, de hecho. Venga. Vale. Bueno, pues las que nos ocupan en esta iniciativa, en esto que estamos revisando el día de hoy, tenemos, bueno, en lo particular hay que proponer soluciones, más bien creo yo, y tenemos la base jurídica que salvaguardarla ante todo, ¿no? Sabemos que hay cuestiones operativas, pero también sabemos que la chamba que nos toca a los legisladores pues es precisamente defender la constitucionalidad de esta ley, de estos artículos que se pretenden modificar, y que pues no vamos a cobijar algunas cuestiones que no entran en la Constitución para descobijar algunos otros artículos que pues los vamos a dejar, no vamos a poder violar otros artículos, ahora sí que acreditando unos y desacreditando los demás. El artículo que a mí más me tiene ocupada
es el artículo 21, no sé si ahorita tomaron ustedes ahí en el programa. El artículo 21 nos habla de esta situación donde va a encargarse la Guardia Nacional de entrar a la Procuración de Administración de Justicia, es decir, tener algunos atributos de investigación. Esto sí nos llama la atención y sí me preocupa porque vamos a estar hablando de quitarle una autonomía al Ministerio Público, que es el encargado de hacer las labores de investigación en nuestro país. Incluso tiene una autonomía y ha sido sustentada por diversas jurisprudencias de la Corte mexicana y de la Corte Interamericana, y obviamente por teóricos, pero pienso que tenemos que poner algunos elementos principales para no invadir esta función exclusiva del Ministerio Público, y tenemos también que cuidar mucho las formas de no invadir la competencia de los estatales, de los municipales, porque y del Ministerio Público obviamente tenemos que separar, y tenemos que, para mí una situación muy puntual, establecer qué facultades va a tener la Guardia Nacional respecto a las labores de investigación y de procuración de justicia, porque no podemos darle todo esto, porque sería violar la autonomía del Ministerio Público, que a mi punto de vista eso pasaría. Sin embargo, sí hay una solución, y tendríamos que delimitar facultades del Ministerio Público y de lo que haría la Nacional solamente en contexto de investigación y de procuración de justicia. Otro punto importante aquí es que sabemos perfectamente que sí falta muchísimo adiestramiento en la procuración de justicia y en la investigación, y sabemos que la Guardia Nacional sí serían elementos muy importantes y que nos facilitarían mucho más las cosas en cuanto a la actuación de la investigación del Ministerio Público, pero sí considero que para no dejar descobijados otros artículos que violaríamos con esto, sí tendríamos que delimitar cuáles son las facultades que tendría la Guardia Nacional específicamente en la procuración e investigación. La otra parte que quería tocar es que tenemos que poner algún agente que sea el interlocutor tal vez entre lo que haga la Guardia Nacional y los policías estatales y municipales, para no caer en esta invasión de la competencia de cada uno de los elementos de policía y de seguridad pública de los estados y municipios. Tendríamos que poner a mí obviamente ya revisando todo esto, es poner algún agente importante que tenga que ver, que sea un lazo o un nexo entre estos dos, entre la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional y los policías municipales, estatales, para poder hacer esta referencia a lo que va a ver la Guardia Nacional ahora sí en su desempeño como preventivos o como seguridad pública, pero tendríamos que poner algún interlocutor aquí para no violar estas competencias. Hablábamos un poquito de la facultad de atracción que tiene la Suprema Corte de Justicia, es decir, que tiene la facultad de atraer asuntos que sean de suma relevancia. Ellos tienen obviamente un parámetro establecido para poder hacerlo, es decir, que la Corte no en todos los casos, sino algunos que cumplen con los parámetros de ellos, y ese ejemplo lo pongo porque sería precisamente el que tendríamos nosotros que poner aquí, en este caso que estoy mencionando, ese elemento. A ver, perdóname, Paula. Esta facultad de atracción entre la Guardia Nacional y entre lo que hacen los policías. También sin dejar atrás y reconociendo
que se tienen que capacitar las policías municipales, estatales, y tienen que hacer forzosamente y seguir los protocolos de actuación que ya están establecidos y que no los siguen. Sabemos que hay una falta enorme ahí, sabemos que la Guardia Nacional puede ser un elemento muy importante para que se cumplan estos protocolos de actuación, que no los cumple nadie. A ver, perdón, Ana Paula, perdón, te interrumpo, mira, te interrumpo por una cosa que me llama la atención. Actualmente tenemos policías de investigación, tenemos policías preventivas, no cumplen funciones de Ministerio Público. No tiene por qué cumplirlas la Guardia Nacional. Tiene que poner a disposición del Ministerio Público. Uno. Sí, pero aquí en la ley viene que tiene facultades de investigación y de coadyuvar con el Ministerio Público. Coadyuvancia. Incluso, lo primero que se puso en la ley era que iban a poner a disposición del Ministerio Público, y ahorita hay ciertas modificaciones de redacción que sí llevan a palabras de mucha interpretación. Oye, pero hacerlo, podrán vincularlo, o sea... Pero todos podemos coadyuvar al Ministerio Público en determinadas circunstancias, ¿no? Policías o no. Sí, de hecho el sistema penal acusatorio faculta a cualquier civil para coadyuvar de esta forma. Sin embargo, la Guardia Nacional pues va a ser una institución formal en la que sí y que va a estar siendo parte de la Constitución, en la que nosotros tenemos que cuidar esa invasión a esas esferas, para hacerlo de una forma mucho más efectiva, mucho más funcional y mucho más constitucional, sobre todo porque obviamente tenemos un tribunal de jerarquía que llegar a decir que esto se está invadiendo otras esferas jurídicas de competencia, y pues, la ley de alguna u otra manera pues puede resultar ser inconstitucional en este contexto. Entonces, ni siquiera coadyuvancia. Sí, pero limitando cuál es. Limitando, Exacto, delimitando, correcto. Oye, bueno, eso es lo que creo que necesitamos introducir en este artículo específico, porque no podemos arriesgarnos a que esto posteriormente sea parte o abra la puerta a una inconstitucionalidad de nuestro tribunal. Eso es lo que yo puedo ver como solución, y obviamente respetar los demás artículos que no podemos dejar sin ver, ¿no? Antes de votar esto, antes de ver esto. Pero si hay una solución, lo que estoy diciendo es adelantarnos a que esto llegue a abrir una puerta de inconstitucionalidad. Oye, segunda pregunta, la facultad de atracción, hasta donde sé, desde mi ignorancia en temas legales, no solo la ejerce la Suprema Corte, por ejemplo, también la ejerce la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? También la puede ejercer el INE. ¿Me equivoco? No, ellos tienen una facultad de atracción delimitada, y la Corte es la única que tiene la facultad de atracción delimitada, pero así que a otros de interpretación. ¿Y la PGR? La PGR tiene facultad de atracción. Ahí no estoy tan segura, pero me parece yo sí estoy seguro que la PGR sí tiene, ¿eh? Bueno, la PGR entonces, sí atrae investigación. Sí, sí, estoy absolutamente seguro. Y te pongo un caso paradigmático, Ayotzinapa. La PGR tuvo que ejercer su facultad de atracción a pesar de que se resistía a ello, ¿eh? Y tuvo que jalar la investigación. No, sí, de la PGR estoy segurísimo. Pero mira, entonces se podría equiparar, pues, una facultad de atracción que existe en instancias federales a esta nueva instancia federal. Y el tercer asunto que te quería pedir una precisión, ya se me fue, porque no estoy acostumbrado a cosas en el aire.
Pero bueno, mira, yo creo que tu explicación como legisladora es muy puntual, es decir, las cosas no son tan sencillas como quisiéramos que fueran, es decir, hay que ser muy cuidadosos con los términos de la ley y hay que tener mucho cuidado en no hacer un desbarajuste, ¿no? En no hacer una Sí, iniciativa que luego nos cause demoliciones o que claro. se nos revierta Claro. en acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo adelantarnos a eso, ¿no? Muy bien. Adelantarnos a que eso no suceda. Lo tuvimos, por ejemplo, con Felipe Calderón, cuando metió el arraigo como constitucional ahora sí que nada más por meterlo a la Constitución para que fuera constitucional, y pues no hubo nadie que levantara la mano y que dijera pues que no era para meterlo aquí. Sin embargo, pues si usted un poquito los términos de donde habla de la ponderación, la Corte cuando habla de la ponderación habla de qué es más importante, si tenemos una igualdad de circunstancias e igualdad de derechos. La Corte usa este concepto de ponderar, o sea que sabemos que, por ejemplo, si tenemos dos derechos humanos que salvaguardar, por ejemplo, ahorita tenemos esta Guardia Nacional, pero también tenemos la inseguridad. Entonces tendremos también nosotros que ponderar qué es lo más importante para el momento que estamos viviendo. Eso también sería muy, muy bueno que lo fundamentáramos nosotros, porque tenemos que portarnos como realmente somos, no hacer cosas que vayan a dejar descobijadas otras, porque de eso no se trata, se trata de constitucionalizar bien nuestra soberanía mexicana. Muy bien. Oye, pues mira, nos das un panorama yo creo que muy rico y muy completo de los desafíos legislativos que esto implica, ¿no? Creo que es muy importante tenerlos en cuenta y te pido que no cortemos el diálogo, que sigamos. Vamos a hacer este ejercicio las veces que sea necesario, ¿no, Fis? Sí. ¿Eder? Sí. Ana Paula. Y sí, por supuesto. Paula González, diputada de la bancada de Morena en San Lázaro. Mil gracias por toda esta explicación. No, de nada, y nada más, bueno, si tengo tiempo así rapidísimo, poniendo un ejemplo más o menos de relación rapidísimo. Ejemplo, los sistemas de defensa de menores son sistemas administrativos que existen en México y tienen facultades de retirar menores de domicilios cuando existe la palabra riesgo, que es un concepto jurídico. El riesgo se mide de tres maneras. Bueno, este es un ejemplo. Entonces, estas autoridades son administrativas y no judiciales. Se supone que no podrían hacer esto, porque el único que puede dar una orden de esta naturaleza sería un juez, es decir, sería un órgano jurisdiccional, no un administrativo. Pero cuando hay riesgo, esto, lo voy a decir textualmente, no importa. Tiene que actuar un órgano administrativo, y yo creo que eso también sería muy posible que lo pudiéramos fundamentar. Digo, con el ejemplo que acabo de decir es un ejemplo nada más para que entendamos más o menos, pero sí sería muy bueno que nosotros lo fundamentáramos dentro de estas reformas que vamos a hacer. Muy bien. Paula, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Ya vente a la Ciudad de México. El jueves... para que estés aquí en vivo. El jueves en la Cámara de Diputados hay un foro sobre derechos humanos y la seguridad nacional, en donde va a estar Paola González, va a estar Tatiana Cloutier. También el jueves en otra mesa estará la senadora Nestora Salgado. Entonces, pues estén pendientes al canal del Congreso para que puedan seguir este debate. El gran reto que tienen las diputadas y diputados es que la iniciativa de ley salvaguarde los derechos humanos, pero que también lo que nos expone Paola es que la Suprema Corte de Justicia no la tire por inconstitucional, como sí tiró la Ley de Seguridad Interior, que violaba los derechos humanos. Claro. Entonces, ese es el gran reto y que tienen los diputados y diputadas de Morena. No nos podemos perder lo que diga Nestora Salgado sobre la Guardia Nacional. Yo creo que es muy importante. Es interesante. ¿No? Muy bien.
Paula, muchas cambiamos. gracias y un Gracias abrazo. a ustedes, a sus órdenes. Gracias. A ver, Saludos, chao. Ahora, Eder, ¿tú querías decir algo? A cámara, aquí, vente. Mira, Sócrates, quítate, carajo. O sea, ya tuviste tus 30 segundos de fama. Es muy importante comentar que ahorita la estrategia de seguridad pública que se está implementando en la cuarta transformación está a medias. Se llevan a cabo los gabinetes de seguridad pública a diario en las mañanas en gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, pero falta esta herramienta que es el hacer constitucional, o más bien hacer las modificaciones constitucionales de la Guardia Nacional para que ya tenga la Guardia la posibilidad de intervenir en territorio. ¿Qué sucede en este momento? Que el ejército está a expensas de lo que las policías locales determinen. Siéntate acá. A ver, se siente Eder. Sí. Aquí. Porque además ahí Sócrates está jodido. Sí, quiere participar. Sí. Estos son nuestros movimientos de cámara. Sí, es lenguaje de cámara que se llama. Entonces, ahorita estamos a expensas, de alguna manera, a lo que determine las policías locales, estatales y municipales. Y en algunos casos, ese es el origen del problema, que las policías fueron cooptadas, ¿no? O que no han tenido la capacidad, ni la capacitación, ni las herramientas tecnológicas para resolver los problemas cotidianos de seguridad pública. Entonces, por eso es importante crear esta herramienta que es la iniciativa de ley para que ya la Guardia Nacional pueda entrar a operar en territorio. Y lo que decía Fisgón, lo fundamental es que esta ya no es una estrategia punitiva, ya es una estrategia integral que atiende de manera completa el problema de seguridad pública, desde el asunto de abatir las causas de la inseguridad, la desigualdad social, la corrupción y la inteligencia fiscal, que era muy importante y que apenas ahora se está haciendo con el gobierno de la Cuarta Transformación. Antes no se había hecho una sola investigación al respecto. Entonces creo que en eso radica la iniciativa que se votará este 16 de enero. Muy bien. Una cosa que yo creo que hay que plantear, aquí el gran reto También mira para allá, es que también romper estás en Twitter. las lógicas de la violencia. Sí, Ese es el gran reto. correcto. Y eso no es fácil. Y para eso sí necesitamos prepararnos y necesitamos, digamos, acuerparnos y necesitamos toda una serie de herramientas legales, pero también necesitamos un nuevo cuerpo armado. Así Y eso es lo que está en juego Así justamente en esto. Y hay una cosa que es importante señalar, y es la siguiente. En la era neoliberal, lo que ha sostenido y lo que ha permitido florecer el negocio del narco y el negocio criminal es el hecho de que es una gran empresa. Es la empresa más floreciente de nuestro país, ¿no? Ahora, no, espérame. Es una gran empresa. No, espérame, no digo que no sea una gran empresa. Yo lo que quiero decir, hazte para acá un poquito, por favor. Esto, mira, yo lo que quiero decir es que no es de nuestro país. A ver, el negocio principal se lleva a cabo en Estados Unidos. Sí, claro, no en por México. supuesto. Es No. decir, el narcotráfico es un negociote Sí. para la economía gringa, Así antes que es, nada. Para las así es. finanzas gringas, ahí se lavan. A ver, en el lavado de dinero, Sin duda. hablamos de una escala de cientos de miles de millones de dólares allá. Sí. Y de decenas de miles de millones de dólares. Sí, no, sin lugar a dudas. A ver, Eso, lo que es creo que es increíble, importante, ¿no? es decir, hay que entender que esto es un negocio multinacional Sí. y el eje, es decir, lo que es un hecho es que el centro de ese negocio está en Estados Unidos. Así es. Porque Estados Unidos reúne dos requisitos que son fundamentales. Es el gran policía del mundo y es el gran consumidor. Y es el gran financiero. Y es el gran financiero. Y es el gran industrial que Ahí es, vende donde armas. ahí es donde se lava el grueso del dinero. Claro. De la droga. De eso no cabe la menor duda. Claro. Sin embargo, sí estamos pagando con sangre un negocio que no es, un negocio criminal que no es nuestro. Y sí ha afectado, sin lugar a dudas, a la sociedad mexicana. Entonces, una cosa que es fundamental en este proceso es sí castigar a los delincuentes de cuello blanco. Así Y es. esto no se había hecho, se empieza a hacer. Ahora, castigar a los delincuentes de cuello blanco, podemos hacerlo hasta el río Bravo. Sí, claro. Porque los delincuentes de cuello blanco arriba del río Bravo, a ver quién los castiga, porque no los castigan nunca. ¿no? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Deja tú abajo, arriba, porque la bronca es arriba, no es abajo, No, hombre. pero además, olvídate, Es decir, hay una cosa que no hay que dejar de lado.
y es que para Estados Unidos, para Washington, el negocio del narco ha sido la caja chica que le ha permitido financiar todas las peores operaciones, Claro. todos los aspectos más sucios de la política exterior norteamericana. El Y eso- escándalo Terán Gate. El escándalo Terán Gate, el Irán Contras, Sí. sí, todo también tienes el caso de Afganistán, el caso de los talibanes, ves el caso de Vietnam. Colombia, el caso de Vietnam, el Cadáver Claro. Connection en Vietnam. Y además es increíble, porque hacen películas sobre eso, nos las pasan, y como si fuera Como si ciencia nada. ficción, Ajá, como si se ajá, tratara sí. de películas de ficción. Así es. Y ellos sí pactan, y ellos sí negocian con los Y criminales. lo han hecho siempre. Y lo han hecho siempre. Claro. No recuerda esa escena del Padrino, que es fantástica, en la que invitan a las grandes familias de la mafia siciliana a negociar a la Casa Blanca. Claro, claro. Eso es un hecho histórico. Así La es. película retoma un hecho histórico, pero así funciona. Entonces, bueno, tenemos que acabar con ese proyecto. Así es. Tenemos que acabar con esas lógicas. Y eso implica, entre otras cosas, recuperar la soberanía en materia de seguridad nacional. Eso es fundamental. Y es una de las cosas que tenemos que pelear. Liquidada por Felipe Calderón. Liquidada por Felipe Cuando Calderón. Felipe Calderón pone la Secretaría de Seguridad Pública a las órdenes de la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos, Sí, claro. el Ejército Mexicano, la Marina de México, la Policía Federal y el embajador gringo es el procónsul que está decidiéndolo todo. Hasta movimientos de tropas, ¿eh? Claro, ¿no? Y ellos luego eran los que controlaban los vuelos aquí en nuestro Sí. país. Y no hay que olvidar, por ejemplo, aquel audio que se filtró fantástico, no sé si salió en Wikileaks, de García Luna, hablando con el jefe de seguridad interna de Estados Unidos. Y le Michael ponen- Chertoff. Pero no era audio, es un cable. de Wikileaks, ¿no? Sí, de Es un Wikileaks, cable de correcto, en Wikileaks. donde García Luna pone a disposición De de Chertoff. Estados Unidos Sí, toda nuestra información de seguridad nacional. imagínate. O sea, de ese tamaño es la traición al país que cometió el Calderonato. Eso se ¿no? tipifica como traición a la Traición patria. a la patria, Así claro. es. Bueno, ahora, dicho esto, dicho que miren, este es un país, consideren esto, consideren que cuando México ha participado en guerras, le han sido impuestas, Sí, desde su independencia en adelante. sí. Esto fue la agresión estadounidense, el robo de territorio, la invasión. Esto fue la invasión francesa. Esto fue la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no nos metimos ahí de huevos, nos metimos ahí porque fuimos agredidos. Y esto es la guerra contra el narco. Y la guerra contra el narcotráfico es Es una eso. guerra que nos ha sido impuesta Sí, sí, por sí. Estados Unidos. Esto hay Estados que Unidos. tenerlo muy claro. Bueno, para quitar también ciertas percepciones de que somos un país intrínsecamente corrupto, no, eso no es cierto. No, 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 no. Bueno, a ver, yo aquí quiero volver un poco al punto Ujú. del aspecto social del plan de paz. Porque, ¿qué ha pasado? El ejército y la marina y la fuerza aérea son corporaciones capacitadas, diseñadas, orientadas al combate. Son Para corporaciones beligerantes aniquilar. para Así la es. guerra, para la aniquilación del enemigo. Ahora, con la introducción de este gran negocio, resulta que el neoliberalismo, una de las cosas más atroces, uno de sus saldos más atroces, es que convierte a la delincuencia organizada en un sector de la economía. Sí, claro, por supuesto. Es decir, hoy Un la sector droga, muy ¿no? próspero. El más próspero. Pues ¿no? 600,000 empleos da el 600,000 narcotráfico empleos. según un estudio de la UNAM de 2011. 600,000 empleos. Así es. Hombre, es el Y- principal empleador de la nación. Ok, ahí lo tenemos clarito. Entonces, cuando Felipe Calderón enfila el ejército y a la marina a la guerra contra las drogas, lo que está haciendo es decirle, tú tienes 600,000 enemigos, extermínalos. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Esto es una atrocidad. Que no nos vengan a decir que estamos haciendo lo mismo porque no tiene nada que ver. Lo que estamos planteando es crear una fuerza armada especializada en tareas de policía, Claro. para justamente poder sacar al ejército y a la marina de esas tareas, es decir, que regresen a sus tareas constitucionales y tener una fuerza armada que sea la Guardia Civil, que realice las funciones que ahorita en este país nadie puede realizar, con la pena. Sí, sí, sí. Claro. Porque, a ver, decía la compañera Paula, decía, por ejemplo, no se habla de la capacitación a las policías estatales y municipales. ¿Quién es el guapo que las capacita? Claro. Pues sí. ¿Quién las va a limpiar?
Claro. ¿Quién las va a moralizar y sanear? Claro, claro, claro. Ahí tenemos un problema grave. No, más, Si no tenemos Guardia Nacional, ¿quién lo hace? Imagínate Claro. la infiltración del narco en esas zonas. Dios, Pues es una cosa es brutal. atroz, ¿no? Sí, claro. Pues es que el narco es dueño de esas Sí, policías claro. municipales porque sus efectivos Y a ganan, veces sale de ahí. y a veces sale de ahí, porque son efectivos también que ganan de 4,000 pesos para abajo. ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. algo que me habría gustado analizar con Paola, pero se me está ocurriendo tarde. Uno de los problemas centrales que hacen más ruido es el mando Ujú. de la Guardia Nacional. Sí. ¿Por qué mando militar y no civil? ¿Por qué? Bueno, ya explicamos por qué debe gestarse e incubarse dentro de las Ujú. Fuerzas Armadas, porque son la única institución capaz de asumir la tarea. Eso requiere una preparación y una formación en la que deben participar civiles, Sí, claro. expertos civiles, es decir, esto requiere, como decíamos, una capa de entrenamiento de tiro y de brincar el charco y todo lo que hacen, ¿no? Paracaidismo. Paracaidismo, todas estas cosas, pero sobre eso necesitamos derechos humanos, necesitamos Claro, por supuesto. constitución, necesitamos Género. perspectiva de género, necesitamos... Que eso es lo que se obvió en la antigua estrategia de Eso no se combate al hizo. narcotráfico. No les importaba. ¿no? O sea, soldados Sí, de regimiento, órale, llégale. háganla de policías, ¿no? Pues sí, Ah. eso no. Exactamente. Y eso no, es justamente de lo que ya no se quiere hacer. lo que no queremos. Es lo que ¿no? yo entiendo. Exacto. Sí. Y entonces incubamos este cuerpo, sacamos al ejército y a la marina y a la fuerza aérea de esas tareas, que vuelvan a sus tareas constitucionales, y entonces tenemos una policía. ¿Por qué con mando militar y no civil? Pues porque ellos saben cómo moverse tácticamente, ¿no? Pues yo creo que sí tiene una lógica, que es un mando militar y no civil. Es decir, y ese es el problema, y es quién maneja la capacidad de fuego, ¿no? Pues sí. Es decir, los civiles no sabemos partirnos la madre. Claro. No sabemos de persecuciones, no estamos entrenados, no tenemos el feeling. Y además, algo muy importante, no tenemos la disciplina castrense, que hoy por hoy es la única salvaguarda Ujú. para evitar la infiltración Sí, de claro. ese nuevo cuerpo. Si no es con esa disciplina, No con se ese logra. escalafón, con esa jerarquía, no lo vamos a conseguir. No lo consiguió la Policía Federal. Bueno, y así como para acabar, yo te quiero plantear lo siguiente. Es decir, hace unos días, un analista importante, Leo Zuckerman, dijo, lanzó un apotegma que sonaba muy bien, que decía que que el neoliberalismo no es necesariamente, el neoliberalismo no lleva necesariamente a una economía criminal. No lleva necesariamente una economía criminal, sí lleva implícitas las lógicas del saqueo y de la sobreexplotación. Ahora, lo que es un hecho es que en México, eso es una constatación, el neoliberalismo nos llevó a las lógicas de una economía criminal. Yo creo que su frase está mal construida. Sí. El neoliberalismo no lleva a la criminalidad. El neoliberalismo es criminalidad. Claro. Por amor de Dios. Claro. Es decir, ¿no? bueno, en todo caso, Saqueo. aquí en México, Sí. así fue. Así es. Así fue. Así Es decir, tú puedes ver claramente cómo crece la lógica, cómo crecen los negocios criminales, cómo crecen los modelos criminales de negocios, etcétera, en la era neoliberal. El narco Correcto. se convierte en el gran negocio en la era neoliberal. Antes era otra cosa. Era un negocio Así es. importante, etcétera, pero no era lo que es ahorita. Entonces, aquí lo que importa, entre otras cosas, es ver cómo cambiamos estas lógicas. Y, ojo, el combate, es decir, este modelo criminal de negocios se ha dado a todo nivel. Incluso es lo que está detrás de las lógicas del huachicoleo. Así es. Por supuesto. Y eso es lo que Por estamos supuesto. viviendo. Y ahorita estamos viviendo un estira y afloje muy fuerte entre grupos criminales y el Estado Así es. alrededor del huachicoleo. Entonces empieza a haber desabasto en la Ciudad de México. Bueno, no desabasto, pero hay gasolineras que se cierran, hay gasolineras que Especulan. que especulan en Guanajuato, en diversos estados. Es parte de lo que estamos viviendo. Claro. Pues parte de las sacudidas de una sociedad que se está tratando, digamos, de salir de estas lógicas. Y fíjate qué interesante el tema del huachicoleo. Si tenemos duda de cuál es la perspectiva o la manera en la que el gobierno de la Cuarta Transformación quiere combatir la inseguridad, pues podemos verlo con la manera en la que se ha
derrotado al 90% de la venta del huachicol ilegal, que es sin aventar una sola bala, ¿no? O sea, se han detenido, se ha evitado que se pierdan miles de millones de pesos a través del robo de huachicol, y el ejército no aventó una sola bala, no hay aniquilamientos, no ha habido enfrentamientos militares, porque no es la lógica con la que el gobierno de Andrés Manuel contrario quiere combatir. a lo que ocurrió en 2017, cuando en Así Puebla hay un enfrentamiento con huachicoleros locales. Con que además- atroces violaciones a los derechos Claro. humanos, con ejecución, con todo esto. Pero fíjate, ahí Claro. hay una cosa muy chistosa, Claro. porque hay quien dice, bueno, en aquel entonces López Obrador defendía a los huachicoleros y hoy los atacan. No. No. Lo que es un hecho es que aquella incursión era cosmética. Así Porque es. se fueron sobre los señores Los que sacaban, chiquitos, los chiquitos, los sacaban gasolina de mínimos, los claro. ductos, etcétera, que son los que sirven Con de pantalla. mangueritas. No Lo contra que- las gerencias de Pemex y Así el es. sindicato petrolero. que es son donde los se que hace son- el grueso Claro. del negocio del huachicoleo. Exacto. Yo sí creo que ahorita estamos viviendo, entre otras cosas, un pulseo, como bien dijo Ana Lilia Pérez, un pulseo entre el Estado y sectores del crimen organizado. Así es. Yo quiero agregar una cosa. Si quieren ya vamos como cerrando, ¿no? Porque ya pasó una Ujú. hora y creo que ya estamos aburriendo a la banda. Sí. Mira, esta cuarta transformación se plantea una transformación de las instituciones. Claro. Las Fuerzas Armadas también entran en esta Sí, propuesta de transformación, porque esto es muy importante. Y también entra la Presidencia de la República y también, bueno, se ha creado la Secretaría de Protección Ciudadana y Seguridad, la Secretaría de Gobernación se ha reconfigurado. Esto es muy importante porque Tatiana Cloutier, que es una compañera muy valiosa, a la que yo respeto muchísimo, y ojalá y nos estuvieras oyendo, y si me pudieras marcar, Tatiana querida, estaría de poca madre. Pero ella plantea algo que es muy atendible. Dice, a ver, esta Guardia Nacional yo la compro cuando está López Obrador de presidente. Sí, claro. Pero ¿y si está Felipe Calderón o alguien del estilo? O Yo diría, Bolsonaro. o Bolsonaro. Sí, sí, sí. Yo diría, bueno, el problema es que estamos haciendo una cuarta transformación para que no pueda volver a llegar a la presidencia un Felipe Calderón o un Bolsonaro. No. No pueda volver a llegar a la presidencia alguien que se roba la elección Y que pacta con el narco. y que pacta con el narco, o alguien que compra la elección y pacta con el narco. O incluso en el escenario terrible en el que la ciudadanía en algún momento decida votar por la ultraderecha, que las instituciones tengan la suficiente fortaleza. calidad moral y la fortaleza de no aceptar volver a aniquilar a la población. Y la sociedad misma, ¿no? Ujú. Y mira, el ejemplo antes que Bolsonaro, esto lo tenemos en Italia. Sí, claro. Carabinieri es una corporación militarizada que depende del Ministerio de la Defensa, que está dedicada a tareas policiales, a tareas de paz, que no está dedicada a combatir al enemigo. Claro. Bueno, pues ya pasaron la prueba de fuego porque tuvieron a Berlusconi. No, y además tú, de el combate a jefe la de mafia. gobierno, el combate a la mafia, y ahorita tienen a otro impresentable. Y bueno, es decir, si hay instituciones sólidas, las cosas marchan. Yo creo que tenemos que confiar en un espíritu de transformación a largo plazo, de crear estructuras sociales más sanas, más acordes a la necesidad del país. Yo Ahora, con eso todo esto cerraría. implica, es decir, yo sí creo que no tenemos muchas opciones. Sí hay que echar a andar este proyecto, pero esto implica, entre otras cosas, una vigilancia muy estricta de los derechos humanos. Claro. Absolutamente. Si no hacemos eso, estamos mal. Que empieza en un punto nodal, que es la formación de los Sí, claro, efectivos por de la supuesto. Guardia Nacional. Ahora, aquí fíjate, el plan de paz tiene 8 puntos. Uno se refiere a la creación de la Guardia Nacional y 7 se refieren a qué? Al combate a la pobreza, Sí, claro. al combate a la corrupción, Porque tiene que ser a la integral. creación de empleos, a atender a los jóvenes, a Claro. promover y respetar y proteger los derechos humanos, a Así es. dignificar las cárceles, a emprender procesos de paz, a ver el narcotráfico desde una perspectiva, desde un paradigma distinto, Sí, claro. que puede incluir incluso la despenalización de la droga, Al combate al blanqueo, al blanqueo, a Pues, una justicia sí, que claro. se oriente a hacer su trabajo, a a la despenalización inteligencia, de las drogas. es decir, Todo eso va incluido. entonces, claro, Eso no estaba contemplado antes. Eso no estaba Quien te diga que es lo contemplado. mismo, no miente o miente o no ha leído, o no ha leído. o lo malinformaron. Pero además, fíjate,
7 de esos 8 puntos van a dar resultados. Sí, claro. Sí. Tienen que dar resultados. Sí, Es decir, sí. no es lo mismo una ciudad que tiene 100,000 jóvenes Ujú. que no pueden trabajar porque no hay trabajo y que no pueden estudiar porque no hay plazas, a una ciudad en la que esos 100,000 jóvenes están integrados al mercado laboral o al estudio. La delincuencia necesariamente baja porque no tiene mano de obra, no tiene semillero. Claro. Sí, claro. Entonces, el problema delictivo que está llamada a enfrentar la Guardia Nacional es un problema delictivo de escala menor. La delincuencia va a seguir existiendo hasta el fin de los tiempos. No, Sí. ha estado con nosotros desde que éramos changos. Había changos delincuentes que le robaban la comida al otro güey y asesinos y Caín mató a Abel y todo eso. Pero vamos a hablar de otra escala, del narcotráfico. Vamos a dejar de hablar de un problema de seguridad nacional para ver un problema de salud pública. Claro. Bueno, Elecciones. eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. Sí. Porque es decir, ¿no? se ve el tema del narcotráfico estrictamente como un asunto criminal, cuando en realidad lo primero que habría que De hacer es salud tratar a los pública. adictos. Pues sí, Pues sí, claro. y de eso nunca hablaron De eso nunca las otras hablaron. administraciones. Pues no. ¿Qué pasó? Ni Estados Unidos. ¿No? Pero sí estaban muy preocupados No. de que la droga no llegue a nuestros hijos. Ajá, sí, Cuando sí. aumentó el consumo. Sí. además. Pues, Y para eso, al pues te doble. exterminaban Era a los pequeño, hijos, pero al doble, claro, pues, sí. ¿no? Claro. Muy bien. Vale. Pues es un asunto en donde hay que leer con mucho detenimiento no solo la iniciativa de ley que se va a aprobar o que se va a discutir, perdón, el 16 de enero, sino todo el plan de seguridad y paz de Andrés Manuel. La propuesta de la Guardia Nacional es una propuesta de profesionalizar una policía para la paz, para la seguridad de la ciudadanía. Y algo muy importante creo es que esta policía tendría la perspectiva de seguridad ciudadana, que tampoco tuvo el ejército en la estrategia de Peña Nieto y de Así es. Calderón. Así es, Así es. así es. Muy bien, yo por último quiero pedir perdón. Ah, tú querías decir No, algo, no. Yo quiero pedir perdón porque una vez más, carajo, se organiza el club de Toby. Bueno, estuvo Paola un rato. Estuvo Paola y la idea era que estuviera Paola en físico, pero pues está fuera de México. Wendy también, la diputada Wendy Briceño. Wendy Briceño, de Sonora. Nada más que le agarró en la transmisión en la sierra, está en Sonora ahorita. Sí. Entonces se le fue la señal y no pudo mandarnos su comentario, pero nos mandó saludos. Pues hay que mandarle abrazos a Wendy, que es una compañera espléndida, ¿Sí? de Morena, diputada, padrísima. Presidenta de la Comisión de Igualdad. Presidenta de la Comisión de Igualdad. Entonces, una disculpa por esto, de veras nos da vergüenza, pero bueno, compas, mujeres, si quieren entrarle a la próxima mesa, están cordialmente invitadas a entrar aquí, quiero decir, ¿no? Sí, claro. Y quien quiera venir y soltar su propuesta, su mentada de madre, su rollo, lo que quieran, están cordialmente invitadas. Entonces, por lo pronto nos despedimos. Pedro Miguel, Eder, Rafael Barajas y Sócrates. Y Sócrates, que no se ve. Muchos abrazos por allá, banda.